Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía García Álvarez. Soy residente de primer año de Bioquímica Clínica del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leonidas Lucero de Bahía Blanca. Y en esta oportunidad quisimos acercarles un caso clínico acerca de una emergencia endocrinológica. El día 9 de noviembre del 2021 ingresa por guardia una paciente de sexo femenino de 40 años de edad, derivada por un episodio sincopal asociado a palpitaciones en contexto de tos con expectoración hemoptoica, eritema cutáneo generalizado y disnea. Refiere náuseas sin ningún otro síntoma gastrointestinal asociado. Al ingreso se encuentra lúcida, taquicárdica, taquipneica, afebril y con mala mecánica ventilatoria. Se realiza un electrocardiograma evidenciando taquicardia sinusal y debido a que la saturación de oxígeno era menor al 90%, se decide iniciar con oxigenoterapia. En cuanto a los antecedentes, la paciente refiere que tiene hipertiroidismo y que abandonó el tratamiento hace 2 años atrás. Además es tabaquista y presenta dolor precordial, palpitaciones, insomnio y disnea desde hace 2 meses. Debido a los antecedentes y a las manifestaciones clínicas, se interpreta su cuadro como crisis tirotóxica y se decide su pase a la unidad de terapia intensiva para controlar su evolución y el tratamiento. En el laboratorio de ingreso podemos ver que la paciente cursaba con acidosis metabólica, con ácido láctico elevado, tenía troponina T ultrasensible positiva, y en cuanto al perfil tiroideo se observa una TSH con valores muy disminuidos y una T4 libre con valores por encima de 7,77 nanogramos de cilindro. La función renal y hepática se encontraban conservadas. Ya en la unidad de terapia intensiva se realiza un examen físico en donde se palpa bocio duro y elástico con predominio sobre el lóbulo derecho y se realiza un ecocardiograma en donde se informa aurícula izquierda severamente dilatada, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo e insuficiencia aórtica leve. Ante todo esto, se decide utilizar la escala de Birch y Wartowski para llegar al diagnóstico definitivo. En esta se obtiene un puntaje de 45 compatible con tormenta tiroidea. Se inicia el tratamiento con hidrocortisona y betabloqueantes y en una interconsulta con endocrinología se sugiere comenzar el tratamiento con lugol y metimazol específicos para la tormenta tiroidea. La paciente se encontraba hipotensa y además en un nuevo laboratorio control se observó una desmejoría respecto del inicial, por lo que se decide la intubación orotraqueal. Otras determinaciones que se realizaron en el laboratorio fueron la determinación de anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antirreceptor de TSH y anticuerpos antitiroglobulina, que resultaron positivos y permitieron confirmar la etiología autoinmune. Además, las enzimas cardíacas seguían aumentadas, y en el cuadro de la derecha podemos ver la evolución de T4 libre durante la internación de la paciente, en donde distinguimos un descenso abrupto en los primeros días debido al tratamiento instaurado. En los días posteriores, la paciente presentó fiebre, por lo que se decide pancultivarla, y del aspirado traqueal se aísla Klebsiella oxytoca, por lo que se inicia el esquema antibiótico correspondiente. A los 20 días de internación se constata un buen descenso de T4 libre, se suspende el lugol y se realiza ecocardiograma control que mostró mejoría de la función sistólica. Esto se acompañó además de la determinación de las enzimas cardíacas que resultaron negativas. El estado ácido-base y el medio interno de la paciente también mostraron mejorías, por lo que se decide la extubación, pero al no ser tolerada por la paciente se vuelve al estado anterior. El día 4 de diciembre, casi un mes después desde el ingreso de la paciente, esta refiere dolor abdominal agudo, se realiza una radiografía de tórax y se confirma neumoperitoneo. Se decide realizar una interconsulta con los profesionales de cirugía que derivan a la paciente de urgencia a quirófano.
Allí se realiza una laparoscopía exploratoria en donde se confirma perforación intestinal. Se toman muestras de líquido abdominal y de un segmento del intestino para bacteriología y anatomía patológica respectivamente. En los informes se observa que se aisló Escherichia coli y en el informe de anatomía patológica se informa segmento intestinal con colitis isquémica y peritonitis aguda sin lesiones neoplásicas. La paciente egresa de quirófano y evoluciona con shock séptico y el día 5 de diciembre del 2021 finalmente fallece. El hipertiroidismo se caracteriza por un incremento en la síntesis y secreción de hormonas de la glándula tiroides, lo que se traduce en niveles séricos de hormona inadecuadamente altos. Además, se observan niveles muy disminuidos de TSH por el feedback negativo que éstas ejercen sobre el eje. Es una condición que se encuentra frecuentemente en mujeres de edad adulta con una relación 3:1 respecto del sexo masculino y según la bibliografía tiene una prevalencia que varía entre el 1 al 2%. La tirotoxicosis, por su parte, se refiere a las manifestaciones clínicas del exceso de las hormonas tiroideas y el 1 al 2% de los pacientes que presentan tirotoxicosis pueden desarrollar tormenta tiroidea a lo largo de su vida. La tormenta tiroidea es una emergencia endocrina rara que aún con diagnóstico temprano y buen manejo del tratamiento puede alcanzar una mortalidad del 10 al 30%. Puede aparecer en hipertiroidismos de cualquier etiología, siendo la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico y el bocio multinodular entidades que con mayor prevalencia se asocian a esta complicación. Entre los factores precipitantes que determinan la evolución a una tormenta tiroidea se pueden encontrar la suspensión de la medicación, infecciones, cirugías, traumas, embarazo, entre otras. Las manifestaciones clínicas de la tormenta tiroidea se relacionan al efecto exacerbado de las hormonas a nivel periférico que se encuentran en altas concentraciones y las podemos clasificar en neuromusculares, cardiovasculares, gastrointestinales y reproductivas. Además, también podemos encontrar manifestaciones clínicas generales como astenia, pérdida de peso, intolerancia al calor, fiebre, sudoración, insomnio y alopecia. El diagnóstico de tormenta tiroidea es principalmente clínico. Se realiza a través de la escala de Berch y Wartowski, que es un sistema de puntuación que tiene en cuenta distintas manifestaciones clínicas y que permiten clasificar el cuadro de la paciente en improbable, posible y altamente sugestivo de tormenta tiroidea. Además, también desde el laboratorio podemos realizar la confirmación analítica mediante el perfil tiroideo y otras determinaciones que complementan a la evaluación analítica de los pacientes que presentan este tipo de patologías. Otros criterios diagnósticos que se podrían utilizar son los propuestos por la Asociación Japonesa de Tiroides, que como prerequisito tienen en cuenta los niveles de T4 libre y de TSH. Como nosotros sabemos, no todos los laboratorios cuentan con la posibilidad de realizar el perfil tiroideo y además la determinación puede retrasar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, es una emergencia médica y la evaluación y el tratamiento de estos pacientes debe ser evaluado por la unidad de terapia intensiva. El tratamiento consta de 4 ejes principales,
El primero sería el bloqueo de la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas desde la glándula tiroides a través del metimazol, el propiltiuracilo y el lugol. El segundo paso, el bloqueo de la conversión de T4 a T3 y la acción de estas hormonas en los tejidos periféricos a través del propanolol y la hidrocortisona. Las medidas de soporte para establecer un equilibrio hidroelectrolítico, el control térmico y profilaxis de complicaciones tromboembólicas. Y por último, el control de los factores precipitantes que llevan a este cuadro clínico. Como conclusiones de nuestro caso clínico podemos decir que nuestra paciente tenía ya un diagnóstico de hipertiroidismo y que consideramos que el factor desencadenante fue la suspensión de fármacos antitiroideos durante 2 años. A su ingreso en el servicio de emergencia se utiliza la escala de Birch y Wartofsky para establecer su diagnóstico, pero como el perfil tiroideo desde el laboratorio estuvo rápidamente, también se podría haber utilizado los criterios propuestos por la Asociación Japonesa de Tiroides. Adicionalmente, desde el laboratorio se pudo confirmar también la etiología autoinmune mediante la determinación de los anticuerpos. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, la insuficiencia cardíaca fue la principal complicación inherente a su hipertiroidismo descompensado, que no solamente se vio reflejado en las manifestaciones clínicas de la paciente, sino también en la determinación de los marcadores cardíacos desde el laboratorio. Si bien la paciente mostró mejorías respecto a su estado clínico inicial, evoluciona con un cuadro abdominal agudo que concluyó en una perforación y posterior deceso. Existe en la bibliografía el reporte de perforación intestinal como una de las causas de muerte en pacientes con tormentas tiroideas, pero en nuestro caso no pudimos establecer una asociación directa. Sí pudimos plantear una posible hipótesis en la que podemos relacionar que esta perforación sea consecuencia de un evento isquémico producto de la fibrilación auricular que presentó la paciente. Esta fibrilación auricular es consecuencia del efecto exacerbado de las hormonas tiroideas sobre el sistema cardiovascular. Como conclusiones generales, podemos decir que la tormenta tiroidea, el diagnóstico es inicialmente clínico, es importante que el laboratorio de urgencias esté familiarizado con esta patología y realice la confirmación analítica mediante el perfil tiroideo de ser posible. Si bien los valores de hormonas tiroideas no se correlacionan con la gravedad ni con el pronóstico del cuadro, sirven para evaluar la respuesta al tratamiento de los pacientes. Y la tormenta tiroidea es una emergencia médica poco frecuente, por lo tanto requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno con el fin de disminuir las complicaciones y la mortalidad. Muchas gracias por su atención, dejamos los enlaces de contacto por si quieren contarnos alguna experiencia o compartir un poco más de este caso clínico. Saludos.